El nombre del conde Drácula evoca imágenes de castillos oscuros, colmillos afilados y sangre derramada en las sombras de la noche. Pero más allá del personaje ficticio inmortalizado por Bram Stoker en 1897, se esconde una figura histórica real, Vlad III, príncipe de Valaquia, también conocido como Vlad el Empalador. Su reputación sangrienta, sus extrañas costumbres y los secretos que rodean su vida han tejido una red de mitos, verdades inquietantes y enigmas sin resolver. ¿Qué tanto del monstruo literario se basa en hechos reales? ¿Qué se esconde detrás del hombre que inspiró al vampiro más famoso del mundo? Hoy exploraremos 7 misterios del conde Drácula que quizás nunca habías escuchado, pero que podrían cambiar todo lo que creías saber. Número 1. ¿Vlad el Empalador practicaba rituales con sangre? Una de las leyendas más persistentes es que Vlad III bebía la sangre de sus enemigos, lo que lo vincularía directamente con el mito del vampirismo. Aunque no existen pruebas documentales de que lo hiciera literalmente, varios relatos contemporáneos afirman que solía comer entre los cuerpos empalados de sus víctimas y que se deleitaba observando su sufrimiento. Algunos cronistas alemanes y otomanos aseguraban que Vlad mostraba un comportamiento sádico y ritualista en sus castigos. Este gusto por la muerte pública, combinado con su cercanía a los cuerpos, alimentó los rumores de que utilizaba la sangre para algún tipo de rito o como símbolo de poder. No se ha encontrado evidencia científica que lo confirme, pero el terror que causaba entre sus enemigos fue tan profundo que muchas de estas historias se repitieron durante siglos como si fueran verdad. Número 2. ¿El castillo de Drácula nunca fue suyo? Muchos turistas visitan el castillo de Bran en Rumania, creyendo que fue la residencia oficial de Vlad el Empalador. Sin embargo, los registros históricos no confirman que Vlad haya vivido allí. De hecho, no hay pruebas claras de que haya pasado más que unas pocas noches en el lugar, y esto solo como prisionero o de paso. La asociación entre Vlad y el castillo surgió mucho después de su muerte, especialmente a raíz del auge del turismo vinculado a la novela de Bram Stoker. Bram fue elegido por su estética gótica y su atmósfera sombría, más que por una conexión real con el personaje histórico. El verdadero castillo de Vlad habría sido la fortaleza de Poenari, una estructura en ruinas, ubicada en un escarpado acantilado, construida por orden suya y que fue efectivamente una de sus residencias militares. Número 3. ¿La tumba de Vlad sigue desaparecida? Uno de los mayores enigmas sobre Vlad III es el paradero de su cuerpo. Se cree que fue asesinado en batalla en 1476, pero su tumba nunca ha sido confirmada. Durante siglos, se pensó que su cuerpo estaba enterrado en el monasterio de Snagov, al norte de Bucarest. Sin embargo, en excavaciones realizadas en el siglo XX, no se hallaron restos humanos en la supuesta tumba. Otra teoría sugiere que Vlad fue enterrado en un monasterio en Nápoles, Italia, después de que su hija se casara con un noble napolitano. En 2014, investigadores italianos aseguraron haber encontrado una lápida con símbolos asociados a la nobleza de Valaquia en la iglesia de Santa María la Nova, pero no se ha podido confirmar científicamente que los restos allí depositados pertenezcan a Vlad el Empalador. La incertidumbre sobre su tumba solo ha alimentado el mito: un cuerpo que no aparece, una tumba vacía. Número 4. ¿Por qué Bram Stoker eligió el nombre Drácula? Bram Stoker nunca visitó Rumania, pero al investigar para su novela encontró el nombre Drácula en un libro de historia donde se hablaba de Vlad III. En rumano antiguo, Draculea significa hijo del dragón o hijo del diablo, dependiendo del contexto. El padre de Vlad era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad militar cristiana, de ahí el título. Sin embargo, algunos creen que Stoker eligió el nombre no solo por su sonoridad, sino por su significado esotérico. En la época victoriana, el interés por el ocultismo y las lenguas antiguas estaba en auge. El término Drácula, con su carga simbólica de poder, temor y lo infernal, fue ideal para el personaje que quería construir.
Lo curioso es que Stoker no conectó en su novela al personaje con Vlad el Empalador más allá del nombre. Esa asociación vino después, alimentada por estudios posteriores y la necesidad de vincular la ficción con la historia real. Número 5. ¿Vlad tenía conocimiento de alquimia y esoterismo? Existen documentos del siglo XV que sugieren que Vlad III tenía relación con círculos intelectuales que practicaban alquimia, astrología y rituales ocultistas. Algunas cartas cifradas y símbolos encontrados en manuscritos atribuidos a su corte incluyen referencias al zodíaco, símbolos de transmutación y números cabalísticos. Aunque esto no prueba que practicara magia, sí indica que tenía acceso a conocimientos reservados para una élite. Valaquia, su reino, estaba en una encrucijada entre Oriente y Occidente, un punto de intercambio cultural entre lo cristiano, lo otomano y lo místico. En este contexto, no sería extraño que Vlad explorara formas alternativas de poder y sabiduría, especialmente para afianzar su dominio político en una época de traiciones y guerras constantes. Número 6. ¿Su crueldad fue exagerada por propaganda? Gran parte de lo que sabemos sobre Vlad proviene de crónicas alemanas y otomanas, muchas escritas por enemigos políticos que buscaban demonizar su figura. Estos relatos lo describen como un monstruo sádico que empalaba por diversión y castigaba sin misericordia. Sin embargo, fuentes rumanas de la época lo muestran como un líder fuerte, incluso justo, que usaba el terror como herramienta de control frente al caos y la corrupción. Se ha llegado a pensar que algunas atrocidades atribuidas a él fueron fabricadas o magnificadas por razones geopolíticas. Vlad luchaba por mantener la independencia de Valaquia frente a la expansión otomana y los intereses húngaros. En este contexto, convertirlo en un villano absoluto era una táctica efectiva para justificar campañas contra él. Número 7. ¿Era inmortal en el folclore local? En la tradición popular rumana, Vlad no es solo un príncipe cruel, sino una figura fantasmal que aparece en las noches tormentosas, montando un caballo negro y cruzando los bosques de los Cárpatos. Algunos lugareños todavía evitan pronunciar su nombre después del anochecer. Se dice que su espíritu no encontró descanso y que su alma vaga cerca de las ruinas de Puenari. Incluso hoy, hay quienes afirman haber visto sombras extrañas o escuchado voces entre las paredes derruidas del castillo. El mito de la inmortalidad de Vlad no nació con Stoker, sino que ya existía en la tradición oral. Su fama trascendió la muerte, y como ocurre con muchos seres envueltos en leyenda, nunca se le permitió desaparecer del todo. El conde Drácula no es solo una invención literaria ni solo un príncipe histórico, es un enigma que habita entre lo real y lo imaginario. Cada misterio que rodea a Vlad el Empalador contribuye a un retrato más complejo, donde la verdad se mezcla con la superstición y donde cada ausencia de evidencia alimenta aún más el mito. Si te fascinó esta exploración por lo oculto y lo histórico, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con quienes aún creen que los vampiros solo existen en la ficción.